Hola, hola, ¿qué tal? Me alegra mucho saludarle en donde quiera que usted se encuentre. Quiero darle la gloria a Dios por su vida y quiero compartir con ustedes un resumen del libro de Deuteronomio. Es un resumen que quiero compartir. El libro es bastante amplio, consta de alrededor 33 capítulos y es un libro de mucha edificación. Recomiendo que si usted tiene su Biblia, lo lea. Si no tiene una Biblia, hoy por hoy hay muchos métodos, internet, hay aplicaciones. Entonces quiero empezar orando para compartir con ustedes este resumen. Dios y Señor, tú eres el Rey de todas las cosas, Padre Santo. Nosotros vivimos solo para tu gloria, existimos solo para tu gloria y todo lo que has hecho, Señor, es para tu gloria. Permítenos vivir siempre glorificando este nombre glorioso y temible. Ese eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, guíanos, Espíritu Santo. Amén. Muy bien. El libro de Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco y es el testamento de Moisés. Moisés está a punto de morir porque Dios no permite que él pase a la tierra prometida. Entonces, en este libro Moisés va a ser muy enfático con el pueblo de Israel y les va a decir: si haces esto, Dios te bendecirá. Si haces esto, Dios te va a maldecir, porque ellos, al ser el pueblo del pacto, Dios determinó unas condiciones para que eso sucediera. Nosotros, los cristianos, si bien Dios no cambia en cuanto a sus atributos morales, su manera de ser, su esencia, nuestro pacto no es el del Sinaí, pero nuestro pacto es el pacto abrahámico. También nosotros debemos hacer ciertas cosas para que Dios obre de una determinada manera en mi vida. Por ejemplo, está establecido para todos los hombres que mediante Jesucristo es la única forma en que yo puedo acercarme a Dios, porque nosotros nos encontrábamos muertos en pecados y delitos, y una persona que esté fuera de Cristo, fuera de la gracia, se encuentra en una posición de guerra y se encuentra en una enemistad contra Dios, y Dios está todos los días con esa persona como juez. Todo tipo de maldición sobre la vida de una persona está esencialmente al no oír la voz de Dios. Dios lo dice desde Deuteronomio, se lo dijo a Israel: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que Él te intima hoy, que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Se relatan las bendiciones, usted puede leer el capítulo 28 y también Dios dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Cuando nosotros contamos las bendiciones del libro de Deuteronomio, se nombran alrededor de 14 bendiciones y 52 maldiciones que vendrían en consecuencia de no escuchar y poner por obra lo que Dios había determinado. Hay un punto clave a entender aquí, y es saber que Dios es un Dios universal. Dios es el Dios de Israel, es el Dios de la iglesia gentil, es el Dios de los cristianos, es el Dios de los no cristianos, porque Dios ha hecho todo para su gloria, y Dios mismo ha determinado leyes en cuanto a lo moral, en cuanto a lo que está bien y lo que no está mal. Nosotros podemos ver esto en Éxodo 20, en Levítico 20, en el libro de Deuteronomio, en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, capítulo 1, en el libro de los Corintios. En toda la Biblia, Dios siempre ha sido muy claro con el hombre en cuanto a lo que Él bendice y en cuanto a lo que Él maldice si nosotros tomamos también el camino de la muerte. Y para ejemplificar un poquito mejor esto, puedo ponerle el ejemplo de dos personas.
El hombre de mi mano izquierda va a ser un hombre nacido en una familia tradicional, con grandes oportunidades, es decir, oportunidades que son esenciales: el estudio, la educación, la universidad, un proyecto, etcétera, etcétera, un emprendimiento, el matrimonio y finalmente el desarrollo de su carrera y el propósito de su vida. Y él lo hace aunque tiene adversidades, logra hacer todas estas cosas que yo acabo de mencionar. El hombre de mi mano derecha tiene el mismo escenario también, es decir, viene de una familia tradicional, tiene la oportunidad de estudiar, tiene la oportunidad de prepararse de una manera académica, tiene las mismas oportunidades. La única diferencia es que al de mi mano derecha le va muy mal en todo lo que hace. Siempre hay derrota, siempre hay fracasos. En el momento en que parece lograr lo que quiere, aparece inmediatamente una tragedia, una enfermedad, y es una sombra negra que viene y siempre está sobre él. Y el de mi mano izquierda no. La sociedad trata de responder a esos problemas desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, un sociólogo o una filosofía humana, bien sea el socialismo, el capitalismo, la filosofía que usted quiera poner, trata de dar una respuesta humanística a un problema que es espiritual, sobrenatural. Entonces dice, a ellos les va mal. Por ejemplo, yo he oído mucho esto: los latinoamericanos les va mal porque tienen malos gobiernos, porque ellos son personas que tienen una poca preparación, pero entonces tienen que venir al primer mundo, por ejemplo, un país de Europa, aunque yo no lo haría en este momento, pero siempre he oído eso, o a un país de la parte norte del continente, es decir, Estados Unidos, Canadá, etc. Eso sería objetivo si nosotros viéramos que a todas las personas que se van del continente latinoamericano les va excelente en esos países, y la realidad es otra. Yo mismo conozco personas que están en países del primer mundo o de países europeos con mejores condiciones, y son unos totales fracasados. Es decir, sus matrimonios se rompieron, sus vidas están casi destruidas. ¿Por qué sucede esto? Si la respuesta es social, si la respuesta se debe al entorno cultural en el que yo me formé, por lo cual esa opción es descartada. Es decir, el hombre no puede responder a estas incógnitas porque el hombre se queda limitado. Y hay algo que es espiritual, sobrenatural. Entonces, siempre que una persona está bajo este tipo de circunstancias, tiende a haber algo que es espiritual que sucede en su vida. Si la persona no es creyente, si no es un cristiano el que me mira, es importante que se acerque a la justificación, y esta es mediante Jesucristo. Yo lo único que debo hacer es arrepentirme, cambiar mi modo de pensar, mi manera de vivir y creer en el Evangelio de Cristo. Es lo único que Dios me pide, y en ese momento yo paso a ser iglesia. Ahora, si yo soy cristiano y estoy viviendo de fracaso en fracaso, de derrota en derrota, yo no tomo las decisiones, sino que soy una cola que todo el mundo arrastra. Es decir, me arrastran las circunstancias, me arrastra los problemas, todo es más grande que yo, siempre hay algo que pasa, siempre hay algo que no me deja brillar con la intensidad a la cual yo me propongo. Es muy probable que usted esté bajo una maldición, y también es muy importante que usted consulte con el Espíritu Santo. Yo le acabo de poner unos ejemplos. Acabo de decir algo que dicen las Escrituras, pero casi siempre cuando un cristiano está en un constante oprobio, enfermedad constante, una vida... Yo no digo que no tengamos momentos donde, por ejemplo, haya un periodo corto sin trabajo, haya un periodo corto sin alguna cosa que es trascendental para mí, pero son periodos cortos. Pero si los periodos se alargan 10
o 15 años o mucho tiempo en la misma situación. Nunca tengo dinero, nunca me va bien, nunca logro lo que pretendo hacer. Es muy probable que yo esté sufriendo el azote de una maldición. Por eso es importante que yo examine mi corazón con la guía del Espíritu Santo. Si no es cristiano la persona que me ve, nuevamente el Señor Jesucristo está a la puerta y Él nos llama a todos nosotros. Esencialmente, la bendición de Dios vendrá cuando yo escuche su palabra, obedezca sus mandamientos y me sujete a su voluntad. Y la maldición, si no oyere la voz del Señor, la voz de Dios. Esto es esencialmente la bendición de Dios. Una vida sujeto a la palabra de Dios, siendo un varón bíblico, una familia bíblica, una mujer bíblica, pensando como la Biblia me dice que piense, no como el mundo o las filosofías pretenden que yo piense. Y la maldición si no lo hago de esa manera. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en nuestra próxima emisión.